¿Está ahí, Damián? Buen día, ¿cómo están? Sí. ¿Cómo estás, Damián? ¿También? Nosotros hablando del clima como siempre, pero bueno, nos hacemos un espacio para la filosofía también. No, yo sé que estaban hablando de otras cosas muy trascendentes antes de venir conmigo. ¿Cómo andan ustedes? Todo bien Bien, acá, ¿y vos? muy contentos de volver a conversar contigo. Y decíamos, un tema muy interesante y muy cada vez más presente, ¿no? En la sociedad. Tiene que ver con el individualismo, con el hiperindividualismo. Exactamente. Bueno, primero el agradecimiento para ustedes, me alegro mucho de verlos nuevamente, aunque sea así a través de la pantalla de YouTube. El saludo y el agradecimiento para todos y todas aquellas que puedan estar prestándole atención a esta modesta audición de filosofía, o que intenta hacer filosofía. Y como tú dices bien, Emiliano, hoy vamos a intentar dejar algunos conceptos acerca de una cuestión y un problema social, cultural, mental, que vivimos en la sociedad en la que vivimos actualmente, en la que convivimos todos nosotros, que es el tema de la hiperindividualización o el hiperindividualismo, ¿no? Que es el individualismo llevado a lo apoteósico, digamos, ¿no? Hacia la cumbre máxima de la existencia humana. No está mal, todos somos individuos y por lo tanto somos distintos, pero cuando esa concepción individual se convierte en absoluta individualización, ahí ya entramos en otro grado del asunto, entramos en otra realidad que conduce mucho más al egoísmo que a la exaltación del individuo en sí mismo, ¿no? Bueno, hoy me gustaría conversar con ustedes entonces acerca de esta cuestión del hiperindividualismo, mostrando lo que yo entiendo que son 5 hechos políticos que expresan con claridad a qué me refiero con esto de la hiperindividualización. Así que ahí vamos. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer referencia a esta cuestión del cuento de que el éxito es siempre individual. Esa cuestión del mito tan extendido hoy por hoy, de que si quieres puedes, en realidad es una cuestión que es completamente funcional al sistema neoliberal capitalista que nos gobierna. Es decir, ¿por qué digo esto de que si quieres puedes es en realidad un mito que es funcional al sistema? Porque esto conduce a una concepción de la vida en la que el sujeto es visto más bien como una máquina productiva y no en realidad como un sujeto humano. Es decir, esta idea de que si quieres puedes, de que todo lo que tú te propongas lo vas a lograr, que todo está al alcance cierto de tus posibilidades, nos lleva a pensar en la idea de que en realidad todo es posible y que todo es alcanzable. Esto de que si quieres puedes, si lo sueñas se convertirá en realidad, es una concepción extremadamente peligrosa acerca de las cosas, porque lo que termina ocurriendo es que en la inmensa mayoría de las ocasiones, las personas, aunque quieran, no pueden, aunque lo intenten, no lo logran, no llegan. Pero el sistema hace que el individuo se culpabilice a sí mismo por no haber triunfado. Y esto lo que termina generando es estas cuestiones tan extendidas que vemos hoy por hoy, de la sensación de fracaso, de la sensación de que no hemos servido, de que no hemos estado a la altura de lo que se pensó o se esperó de nosotros, esta cuestión de la autoculpa, del fracaso asociado también a la depresión, el mal del siglo XXI, hoy por hoy. Los problemas de salud mental tienen mucho que ver con esta sensación de fracaso, con esta sensación de que no hemos estado a la altura de lo que se esperaba de nosotros, y a la depresión, que es un estado en el que el individuo, digamos, se autoculpabiliza por no haber sido o no haber logrado lo que se esperaba. Y termina en una especie como de autoagresión, ¿no? Entonces, digamos, con respecto a este primer punto de que el cuento, esta cuestión de que les decía yo, ¿no? de que el cuento de que el éxito es siempre individual. La meritocracia, para decirlo en términos simples, es la versión amable del darwinismo social. O sea, de esta concepción del mundo en la que se supone que todos competimos contra todos, de que debo mantenerme solo y aislado, y de que todo lo que logre será consecuencia de mis decisiones y mis acciones tomadas individualmente, sin considerar, por ejemplo, el pasado, sin considerar el contexto,
sin considerar el ambiente en el que me formé, me eduqué y me desarrollé. Entonces, esa idea de que el éxito es individual es falsa, es un mito, no es real. El éxito deberíamos definir qué entendemos por éxito, ¿no? Pero el logro de las metas que nos planteamos no es nunca individual. Todos necesitamos de todos y todos nos salvamos con otros, porque no hemos nacido por generación espontánea, venimos de una historia, de una familia, de unos padres, de personas que pasaron por nuestra vida, le debemos tanto a tantas personas, somos tan injustos a veces con los demás, con aquellos que formaron parte de nuestro pasado, nuestros padres y no necesariamente nuestros padres, también otras personas, desde nuestras maestras que nos brindaron cariño, apoyo, afecto, comprensión, que se sentaron a hablar con nosotros, que nos dieron un momento de su vida, que se quedaron fuera de horario conversando con nosotros acerca de cuestiones que nos angustiaban o nos preocupaban, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros abuelos que cumplían un rol fundamental en la vida de todos nosotros. O sea que es mentira esto de que el éxito es individual, nunca es individual, y tampoco el fracaso tiene por qué serlo, ¿tá? Eso en primer lugar. Esa era la primera idea que me gustaría resaltar hoy, acerca de esta cuestión de la hiperindividualización en la que vivimos. El segundo elemento o hecho político que me gustaría destacar es que estamos aislados completamente desde la intencionalidad. O sea, hay una concepción del propio sistema neoliberal capitalista que nos lleva al aislamiento. Y eso responde a una lógica, o sea, tiene una intencionalidad. No ocurre, digamos, mágicamente ni de manera azarosa. Hay una intención. Hay una intención de llevarnos a la soledad, porque la soledad te lleva al quietismo, a la idea de que no debes hacer nada, no debes luchar por nada, no debes pelear por nada, debes asumir que tu vida es una porquería que no puedes modificar, y eso tiene una intención detrás. Hoy, estimados compañeros, vivimos en una sociedad extremadamente fragmentada, que no se organiza, que no protesta, que no lucha y que no transforma. Por supuesto, hay excepciones, obviamente que las hay. Esto que estamos haciendo hoy acá es, muy modestamente lo digo, es un hecho político también, es un intento por transformar la realidad. ¿Modesto? Sí, claro, extremadamente, pero lo es en el fondo. Entonces, esta sociedad tan fragmentada, tan dividida en la que vivimos hoy, a propósito, porque está dividida y fragmentada intencionalmente, claro, termina adoptando el quietismo como un modo de vida, como un modo de supervivencia. La hiperindividualización transforma el compromiso de vida en pérdida de tiempo. Como nos dicen a veces nuestros compañeros, no, yo no paro por la educación, yo no paro, yo produzco, te dicen a veces, te dice la gente, ¿no? Todos producimos. Ahora, ¿en qué condiciones producimos? Esa es la gran pregunta. Claro. ¿Para quiénes producimos? ¿Para nosotros o para otros? Aunque sea 1 de mayo, te dicen algunos, aquí estoy, trabajando, como si fuera un mérito, como si eso fuera una cuestión que realmente se pudiera traducir en un accionar destacable. En realidad, es una desgracia eso de que, aunque sea 1 de mayo, aquí estoy trabajando. Sobre todo el que lo hace voluntariamente. Hay servicios esenciales que sabemos un médico tiene que trabajar, porque hay gente que se enferma el 1 de mayo, o que tuvo un accidente. Bueno, hay cuestiones así. Yo me refiero no a aquellos que están obligados a hacerlo, sino a aquellos que voluntariamente, y de manera casi gustosa, diría yo, sintiendo una especie como de satisfacción, dicen, bueno, aunque sea 1 de mayo, aquí estoy trabajando, o yo no paro, yo produzco. Esto de poner pobres contra pobres, esto de poner sujetos humanos contra sujetos humanos, también es una forma de dividir, de aislar, de fragmentar y de impedir que la gente vaya tejiendo lazos de solidaridad entre sí, de manera tal que asuma esta cuestión del quietismo, del no hacer, del no protestar y del no luchar, como una cuestión deseable. Por eso les decía, en este segundo punto, estamos aislados desde la intencionalidad. Esto no es casual, esto está pensado de antemano y constituye una de las herramientas fundamentales para mantenernos divididos, hiperindividualizados, solos y por lo tanto incapaces de asumir
ningún tipo de proyecto colectivo. ¿Cómo vamos hasta aquí? A mí una cosa que me surge allí escuchándote, especialmente con el ejemplo de lo que decías del 1 de mayo, ¿no? Gente que dice, yo produzco con orgullo, ¿no? Que ahí la falla también es del colectivo. ¿En qué sentido? El que para el 1 de mayo es porque tiene conciencia que pertenece a una clase social que luchó, que consiguió determinados derechos, y que el homenaje que el 1 de mayo es un homenaje a aquellos que a los 8 mártires de Chicago y a todos los que pelearon por tener derechos que hoy hay que cuidar porque no están garantizados y tenemos la prueba todos los días. Pero uno no nace con conciencia de clase, entonces falta ese papel que jugaron antes los sindicatos, los partidos de izquierda, en crear esa conciencia, en primero transmitir la historia desde el punto de vista de los trabajadores y después de que hay que comportarse de acuerdo a la clase social a la que se integra, ¿no? Que no es cierto que primero somos uruguayos y después somos trabajadores. Sí, coincido. Justamente esta cuestión de la conciencia de clase es el que se pierda nuestra conciencia de clase es una de las grandes victorias del sistema, justamente, ¿no? El hacernos como sujetos vacíos, como si fuéramos hojas en blanco que se empiezan a llenar desde el momento que nacemos. O sea, nosotros necesitamos que otras personas nos transmitan ciertos valores, ciertos saberes, ciertos discursos que son importantes para la vida, dentro de los cuales entraría esta cuestión de que no está bueno marearse circunstancialmente, dejando de lado nuestra conciencia de que pertenecemos a la clase trabajadora, que es además la que mueve los hilos del mundo, porque no hay nada que produzca más valor que el trabajo, ni el capital, ni el dinero, ni la tierra, en realidad valen por sí mismos. Lo que produce más valor y por lo tanto más riqueza es siempre el trabajo del trabajador. 1 de mayo es el día del trabajador, no del trabajo. Seguro. Del trabajador, del sujeto que con sus manos y con su mente modifica la naturaleza y transforma el mundo. Pero parece como que mucha gente ha perdido de vista esta cuestión. Coincido en que hay que hablar más de esto, hay que transmitir más esta idea y no hay que dejar pasar ninguna oportunidad para hacerles ver, sobre todo a las generaciones más jóvenes, con todo respeto por supuesto hacia los más jóvenes, que esto no es un regalo, que el 1 de mayo no es un día para sentarse a comer asado y tomar vino, como dijo Yamandu Orsi, sino que es un día de recordación y de lucha, ¿no? De recordación y de lucha. Pero parece como todo hoy haberse desdibujado, esta cuestión parece que no escapa a esta especie de ambiente difuso en el que vivimos, en el que parece que todo vale lo mismo. Voy con el tercer hecho político que me parece importante nombrar hoy, cuando hablamos acerca de la hiperindividualización. La libertad mutó en consumo, queridos compañeros y oyentes. En eso se convirtió hoy la libertad, en un hecho de consumo. La libertad desde la visión capitalista es eso. Nos vendieron la idea de que ser libre consiste en poder elegir qué voy a comprar, a qué bienes voy a acceder. Ese es el mensaje que nos manda hoy, lamentablemente, el sistema y la sociedad en la que vivimos. La libertad se convirtió en libertad de consumo. Y el mercado terminó reemplazando al Estado, que es justamente lo que los neoliberales quieren, ¿no? Sí. Que el mercado termine reemplazando al Estado. Y cada uno supone y asume la idea de que tiene que salvarse solo, esta cuestión del hiperindividualismo del que hablábamos, ¿no? Los libertarios, los defensores del neoliberalismo, los Milei del mundo, sostienen esa idea, que cada uno debe salvarse solo, que el otro no importa, que el otro no cuenta, que la solidaridad es una pérdida de tiempo, y que lo que único que interesa es que yo mire mi propio ombligo, mire solamente mi situación individual y personal, me preocupe solamente por mí mismo, y que la libertad consiste en libertad de consumo, en libertad para ir a comprar las cosas que quiero, como si la libertad fuera ir de shopping, digamos. Ese es el concepto de libertad que se nos transmite hoy, la libertad convertida en consumo, y por lo tanto la pérdida de sentido de un derecho humano que es fundamental, que hace al sujeto, que es la libertad en el sentido más amplio de la palabra, libertad de pensamiento, libertad de elección, libertad de acción, más no únicamente la libertad de consumo. Creo que es ese otro de las cuestiones que nos está afectando profundamente, ¿no? Esto de que la libertad se haya transformado en esta versión tan simplista,
tan además tan capitalista de que libertad consiste en ir a comprarme lo que quiero, ¿no? En Sí. cuarto lugar, Y, o como cuarto, Damián, ¿cómo estamos? Perdón. si me permitís, porque creo que además esto pasa, esto de que de que se use la libertad cuando en realidad se habla de algo muy acotado también, ¿no? De, bueno, vos tenés libertad para elegir, por ejemplo, cómo informarte, ¿no? Yo creo que con la comunicación y con la prensa pasa mucho. No, la gente tiene la libertad de elegir cómo informarse. Bueno, pero ¿qué herramientas le da el sistema a la gente para eso? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los medios masivos, digamos, que la gente termina consumiendo? En muchas ocasiones porque es lo único que se conoce, ¿no? Porque otro tipo de comunicación es invisibilizada, es dejada de lado, los algoritmos de Internet no se lo recomiendan a la gente, las empresas no ponen publicidad y ahogan a esos medios económicamente. Entonces también esa falsa libertad que con la libertad de prensa también se da muchas veces, ¿no? Como en realidad la libertad de prensa termina siendo una libertad de empresa, en realidad comercial, del punto de vista de la comunicación como una industria más del mercado. Bueno, me parece un gran aporte de tu parte, te felicito. Lo que pasa es que la libertad que nos propone el capitalismo y que le vende a la gente es la libertad de consumo y la libertad de mercado. Sí, porque sí. En realidad el sistema capitalista es la única libertad que cree. Esa es la única libertad que cree, la libertad del mercado. Pero resulta que el mercado es la lucha salvaje de los más poderosos contra los menos poderosos, en la que los más poderosos siempre terminan imponiéndose, lamentablemente. Entonces, ¿de qué libertad hablamos? Es la libertad de elegir entre opciones ya previamente determinadas. Eso es la libertad que nos venden. ¿Es eso? La libertad de elegir entre opciones que ya están previamente establecidas. ¿Eso es realmente libertad? ¿O es en realidad una pseudo libertad, una falsa libertad que se nos va imponiendo? Porque las opciones que te dan son las opciones que el sistema quiere que tú tengas acceso a ellas. El resto desaparece. O son ninguneadas, o directamente son eliminadas, o no existen. O no está dentro del espectro de cosas que le llegan a la gente o de opciones que le llegan a la gente. Y eso es la libertad para el sistema capitalista. Es la posibilidad de elegir, pero entre unas pocas opciones que ya están previamente establecidas. ¿Y eso qué libertad es? Eso no es libertad. La libertad sería la posibilidad que la gente pudiera elegir entre opciones iguales, que están en el mismo, no entre unas que están por allá abajo y otras por allá arriba. Entonces, la libertad para los capitalistas, la libertad para el sistema neoliberal, es una pseudo libertad en realidad. Es una libertad que no es tal. Parece libertad, pero no lo es en realidad. ¿Ah? Voy con el cuarto y penúltimo punto que me gustaría hoy comentar con ustedes. ¿Tenemos que ir a la pausa? Tenemos que ir a la pausa. Si te parece, a la vuelta terminamos con los puntos que vos decís y te hacemos algunas preguntas también. Obvio. A decir verdad. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Si estás pensando en una escapadita, cortita, te dejamos este aviso rapidito. Llama al 2711-0711 y asegura cada segundo de tu viaje en minutitos. Asistencia al viajero SWAT. Viajamos contigo con todo. Servicio sujeto a condiciones contractuales del asegurador. Apágala con tu la tele y abre la ventana. Abre la ventana. Todos los viernes a las 5:30 de la tarde. Escuchamos cuentos que nos envían niños y adolescentes. Pueden participar al correo radio36@gmail.com. Abre la ventana. Conduce Lucía Viera. A decir verdad. Donde la realidad suena diferente. El amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos.
que le queman la garganta. Bueno, y el profesor Damián Mozo está conversando con la audiencia de la 36 en esta intención de construir cabezas, y el tema de hoy es la hiperindividualización y sus efectos. Querías redondear allí con los puntos que tenés previstos, Sí. Damián. Exacto, Ángeles. Bueno, quería comentar con respecto al cuarto punto, al cuarto hecho político, me parece importante nombrar en esta temática. Me parece que lo que ha ocurrido es que el yo eclipsó al nosotros en esta sociedad en la que vivimos actualmente. O sea, es como que mientras cada quien busca su bienestar personal e individual, resulta que los poderes reales, especialmente los económicos, como planteaba recién nuestro compañero Emiliano, operan en silencio, van actuando en silencio. Mientras uno está preocupado por su bienestar únicamente individual y personal, resulta que hay poderes reales muy, muy potentes que van como trabajando en silencio. Nos van confundiendo, nos van manipulando, van manejando nuestra cabeza y nuestra conciencia, van operando en silencio. Entonces, la falta de organización colectiva termina siendo el lugar ideal para cualquier gobierno autoritario o para cualquier corporación dominante. Se nos maneja con mucha facilidad hoy por hoy, lamentablemente, y lo tenemos que reconocer porque tenemos un problema ahí, y la única manera de resolver un problema, primero que nada, reconociéndolo, ¿no? O sea, vivimos en un momento de la historia muy particular, muy especial, en donde la sociedad está siendo gobernada y manipulada, diría yo, con una facilidad increíble. O sea, porque siempre existió ignorancia, siempre, pero ahora la ignorancia está organizada, ahora la ignorancia está premeditada, está pensada para que funcione así, con el objetivo justamente de que el yo, o sea, el deseo individual, todo el tiempo prime sobre el deseo y el colectivo, el nosotros. Claro. Por eso, esta cuestión que yo les planteaba de que el yo eclipsó al nosotros. Cada vez vemos más gente exclusivamente preocupada por sí misma, cada vez vemos menos actos solidarios, y eso no es casual, porque eso ocurre de manera programada para que en la medida en que tú pienses solamente en ti, te olvides que formas parte de un colectivo, que estás relacionado con los demás y que tu destino como ser humano está entramado, enlazado con el destino de los otros. Y por último, porque sé que tenemos ya poco tiempo, me gustaría, en quinto lugar, nombrar el individualismo como la base de los autoritarismos, que creo que es un punto sobre el cual hay que pensar, ¿no? Este crecimiento de la derecha, este crecimiento de los gobiernos fascistas en el mundo, este surgimiento casi orgulloso, diría yo, de gobiernos y de formas de pensamiento autoritarias, claro, tiene como caldo de cultivo esta cuestión individualista, ¿no? Esta cuestión del hiperegoísmo. Uh-huh. O sea, los líderes autoritarios de hoy no apelan al pueblo, apelan a un yo temeroso, a un yo aislado y con miedo. Ese terreno, el del miedo, el terror, el individualismo, el egoísmo recalcitrante, es el terreno fértil para el avance de la derecha. No es casualidad para nada que estemos viviendo un auge de sistemas, líderes y gobiernos autoritarios. Eso no es casualidad. Eso se apoya y nace en un terreno fértil que es justamente este surgimiento de burbujas yoístas absolutamente individuales, miedosas, temerosas, capaces de aceptar cualquier gobierno autoritario, solamente con que se respeten sus pequeños derechos individuales, personales. Entonces, creo que tenemos que dar la batalla dentro de nuestras posibilidades, que no son muchas, pero lo vamos a hacer igual, por hacerle entender a la gente que formamos parte de un colectivo, que el ser humano es un ser individual, pero al mismo tiempo inevitablemente es un ser social y político, y que nuestro destino como sujetos y como personas está, repito, entrelazado con el destino del resto de las personas, que nadie se salva solo, que tenemos que pensar en nosotros, en la posibilidad de construir un nosotros más justo o más solidario, porque de lo contrario
esta sociedad se encamina lamentablemente al canibalismo social, ¿no? A esta cosa de devorarnos unos a otros con tal de llegar a la cúspide de la pirámide. Y es muy preocupante eso. Damián, queremos compartir contigo, antes de cerrar, que estamos ya en los últimos minutos, algunos mensajes. Por ejemplo, Fernando, que está siempre muy activo con tu columna, manda varias cosas. Dice: hoy en día, si lográs tener mucho dinero te da libertad. Ese es el concepto del capitalismo. Es obvio que para cambiar la sociedad debemos primero cambiar nosotros, pero no en forma individual, es aprendiendo, dice Fernando, entre otros mensajes que manda. Sí. Un usuario que firma como Yamandú Orsay dice: totalmente de acuerdo con el compañero Damián, el 1 de mayo es el Día de los Trabajadores y el 2 de mayo es el día de visitar portaaviones norteamericanos Yamandú de Salinas. Quien lo dice, yo le agregué las S, pero le saca el usuario que escribe todo sin las S finales de las palabras. Exactamente. Y hay un mensaje que llega desde Mercedes, que manda Claudia. Dice, no sé si es para leer al aire, yo creo que está muy bueno para leer al aire. Dice, una consulta para el profesor Mozo, que no sé si va en este tema, pero es esta situación que se da cuando alguien va a dar un examen. Siempre se le deseó suerte. En los últimos tiempos dicen, no se desea suerte, se desea éxitos, porque desear suerte es de mediocres. Y ese término, dice, mediocre, el éxito, dice Claudia, es un término que lo relaciono con el negocio. Disculpen mi ignorancia, dice Claudia. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento para los que se toman la molestia de mandar un mensaje, y quiero felicitarlos por la inteligencia de los mensajes, ¿no? Cuando hoy escucha uno emisoras por ahí en las que se transmite tanta guasada, la verdad que escuchar estos mensajes así a uno le alimentan el espíritu, en el sentido de que, bueno, de que lo que decimos, aunque sea en un conjunto reducido de personas, no cae en el vacío, no cae en un saco vacío. Agradezco a Fernando porque siempre me está dando aliento, y por los mensajes que también me ha enviado así de manera personal. Muchas gracias. Y me pareció muy inteligente esto del 1 de mayo y el 2 de mayo. El 2 de mayo de cita de portaaviones norteamericano, mostrando las contradicciones propias de un sistema que dentro de sí mismo no tiene solución, ¿no? Como te digo una cosa, te digo la otra. Como decía Groucho Marx, tengo estos principios, pero si no te sirven, tengo estos otros, ¿no? Claro. Y muy inteligente y muy divertido el mensaje, muy perspicaz. Y con respecto a la pregunta, para no sacarle la cola a la jeringa que hace la compañera Claudia de Mercedes, podríamos reflexionar acerca de si la suerte existe o no, si tiene un lugar en nuestras vidas o no, y qué es lo que pasa con la palabra éxito. Sí, indudablemente el sistema neoliberal y capitalista le da al término éxito un sentido como muy particular, muy peculiar, muy materialista, si se quiere, ¿no? Yo creo que en realidad si le quitáramos ese contenido así, de esa cosa así como tan capitalista, no está mal la palabra éxito. Es como lograr aquello que tú deseas o quieres. Con respecto a la suerte, bueno, yo les diría, una vez leyendo un filósofo griego muy inteligente, muy antiguo, llamado Epicuro, él decía que la suerte existe, que en la vida se necesita una dosis de suerte, pero que las cosas más importantes de la vida no pasan por ahí, sino por la planificación racional que uno hace de sus acciones. ¿Puede ocurrir que yo haga una planificación racional de mis acciones y me vaya mal? Sí, porque la suerte también juega un pequeño papel. Ahora, si yo en mis acciones no logro el objetivo planteado, como dependo de mí y no de la suerte, lo puedo modificar. Ahora, si todo lo juego al rol de la suerte, ahí estoy frito, porque la suerte es algo externo a mí, que yo no puedo, sobre el cual no puedo incidir. Entonces me quedo con esa última idea y no creo que sea para nada un mensaje ignorante de la compañera. Al contrario, me pareció una propuesta muy buena, sí, muy buen nivel de pregunta. Bueno, terminamos por acá. Excelente. Por esta semana, para ¿no? ustedes, por haberme dado la oportunidad de conversar este ratito con ustedes. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo y no me quiero ir sin saludar a la compañera Daniela y mandarle también nuestra solidaridad desde acá, nuestro apoyo y el orgullo de pertenecer a una organización en la que hay personas como ellas. Gracias. Y como ustedes.
Gracias, profesor Mozo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Abrazo. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava.